Ya ahí sí. Hola, profe. Ahí estoy ¿Cómo está? grabando, muchachos. ¿Se ¿Todo escucha bien? todo bien? ¿Todo bien? Hola, Sí, te profe. escucho. Sí, todo ¿Cómo bien. está? ¿Cómo está Mari? Bien, ¿y usted, profe? ¿De aquí, acá? ¿Ahí está? ¿Sí? ¿Me escuchan? Ya, pero me agarra el deseo y caigo, pero ya. Ah, ¿verdad? Pues ahí. Eh, Ya, comencemos. Ya, primero, ¿cómo han estado? ¿Bien? ¿Están acá en la sala? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Listos? ¿Motivados? ¿Los que están en Zoom, todo bien? ¿Sí? ¿Sí? Asumamos que sí. Sí, todo bien. Ya, buenísimo. Ya, comencemos. Recuerden que lo que siempre les digo, tenemos que entender bien en qué estamos, hacia dónde vamos. Profe. Se quedó pegado. Ah, oh, rayos. Oh. Esto no hay internet. No se ría de mí, ve que Sí. Ahí sí, ahí sí. ¿Me escucha? Sí, ahí volvió, profe. Ahí Sí. volvió. Sí. Ya, vamos que se puede. Un segundito, paréntesis. Ya, entonces lo que les estaba diciendo es de que ustedes puedan entender, interpretar muy bien qué cosas son los que les tienen que necesitar, obviamente, para rendir buenas evaluaciones, pero no solamente buenas evaluaciones, sino que ustedes saber qué cosas son los que les van a servir en la vida real. ¿Ya? Eso es lo que yo por lo menos siempre trato de impregnarles al máximo para que puedan ir aprendiendo. Este es un curso que ya nos van quedando poquitas semanas de clase, nos quedan varias evaluaciones importantes, por lo que tenemos que ser eficientes con eso. ¿Ya? Es un curso que, tal como les dije a inicio del semestre, es bastante árido, es bastante complejo, tiene muchas cosas, pero creo que puede complementar muy bien su formación en análisis financiero, la parte contable, etcétera. ¿Ya? Nosotros actualmente estamos viendo, primero entendiendo la lógica de instrumentos de renta variable. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que entender, más allá, y lo que siempre les digo, la mecánica la van a saber, les vamos a subir guías con desarrollo, van a saber cómo se ejecutan la mecánica, la parte algebraica, etc. No digo que eso sea malo, es bueno que lo sepan porque les ayuda también a entender, pero lo principal siempre es lograr darse cuenta de la lógica que hay detrás. Primero, ¿por qué una empresa podría emitir acciones? ¿Por qué? Sí, yo sé que quiere. Por financiamiento. Ya, muy Al bien. final necesitan socios que puedan financiar las distintas cosas que quiere hacer la empresa. Exactamente. De hecho, una muy buena respuesta, bastante completa. No, una empresa, para que ustedes entiendan un poquito la lógica de una organización, necesita cada cierto tiempo que aporten dinero, aporten recursos, aporten activos, generalmente liquidez. ¿De dónde se puede financiar? Y de hecho ni siquiera porque necesite, sino que porque algunas veces tiene que reestructurar la deuda, la forma de financiamiento, con un poco una parte de deuda, una parte de acciones, etcétera, etcétera. Teniendo eso en cuenta, de repente, y esto se los digo así como para que vayan cachando también un poco lo que hay detrás, una empresa generalmente pide dinero a terceros y cuando ya no pueden prestarle más, termina pidiendo a las personas dentro de la empresa. ¿Ya? Es un poco para que lo vean el tipo de señal que hay. No digo que hacer una emisión de acciones siempre es una mala política, pero generalmente si no va respaldada por algo puntual, generalmente es más o menos visto, porque significa que la empresa ya no se puede seguir endeudando. ¿Ya? Eso es por un lado. Les iba a comentar algo. ¿Ustedes vieron que la semana pasada yo les comenté de las sociedades anónimas del fútbol? ¿Se acuerdan, no? Que toqué el tema, sí, les dije, y también les comenté que esa sociedad anónima, algunos empresarios o grupos de empresarios tienen algunos de estos, tienen una influencia significativa, tienen control, y eso, ¿en qué se basaba? En el poder que hay dentro de la empresa.
De hecho, también les dije el ejemplo de que azul azul y blanco y negro son como los dos grandes ejemplos opuestos, en donde en blanco y negro nadie tiene control, sino que hay varios que tienen influencia significativa, y en cambio en azul azul había un solo grupo económico que tenía el control, que tenía más del 50%. ¿Ya? ¿Por qué les digo eso? Porque el día sábado, como en media página del Mercurio de Santiago, salió la OPA de azul azul. No sé si lo vieron. Bueno, yo estaba súper emocionado. Porque salió la OPA, lo que les había dicho, una oferta pública de acciones. ¿Y por qué pasó eso? ¿Saben más o menos qué está pasando en azul azul o no? Que es una sociedad anónima, yo trato de decirles, darle ejemplos reales. ¿Qué está pasando ahí? O sea, lo que pasó fue que el dueño se fue y vendió todas sus acciones y ya no hay como accionista mayoritario. Exactamente, muy bien, Felipe. De que el compadre que tenía control, dentro de lo que vemos acá, ni siquiera era influencia significativa, que es como el caso de blanco y negro, sino que el que tenía control vendió sus acciones. ¿Y qué es lo que les dije yo que tenían que hacer? Porque la ley los protege, necesariamente tiene que ser una OPA. Es decir, tiene que haber una oferta pública de acciones en donde los socios actuales siempre tienen prioridad de compra. ¿Ya? Y en este caso puntual, ¿cómo sale inestable o no? Sí, internet inestable, ¿no? Bueno. En ese caso puntual no se está haciendo una emisión nueva de acciones, sino que se están vendiendo las que ya existen, y eso es una oferta pública de acciones, que fue justamente lo que había pasado en este caso. ¿Qué es lo que yo les comenté que pasaba o cómo se podía proteger el patrimonio de los socios minoritarios cuando hay una emisión nueva de acciones? ¿Por qué? ¿Quién me puede explicar ese concepto? Eso lo tienen que entender igual. ¿Por qué? Dígame. Se ofrece primero a los socios que ya son parte ¿Ya? de la empresa, que ya tienen acciones, y ¿Ya? después cuando si no compran, se va al resto. Exactamente. De hecho, la otra vez estaba pensando ejemplos reales y se me ocurrió, ¿alguien de acá vio la película Red Social o la del caso Facebook? ¿La vieron o no? ¿Sí? ¿Y se acuerdan qué pasaba con el socio que era brasilero, que era como el encargado de finanzas? ¿Qué pasaba? ¿Se acuerdan que termina peleado con el protagonista? ¿Se acuerdan o no? ¿Y por qué pasaba eso? Pero ponga su micrófono. Pero bueno, ¿alguien se acuerda lo que pasaba? ¿Qué es lo que pasaba ahí, po? ¿Pero puso el micrófono? Es que no me acuerdo bien, pero se separaban como las partes de sus acciones, pero ¿Ya? creo que quedaba uno de los socios con menor porcentaje de acciones y por eso se enojaban. No estoy seguro, Exactamente. pero creo que era eso. De hecho, eso pasaba. Y esos son ejemplos reales para que ustedes puedan ir palpando y entendiendo el mundo empresarial de las acciones. No solamente saber cómo se contabilizan, que es muy bueno, es muy sano, tienen que saber cómo se contabilizan, pero es para que entiendan un poco la lógica. En ese caso, por si alguien lo quiere ver, y que yo lo encuentro muy práctico porque es totalmente real, ¿qué fue lo que pasó? Tenían muy poquitas acciones, por ejemplo, 10 acciones, y tenían 5 el protagonista, 5 el protagonista y 5 sus socios, que era el encargado de finanzas, de hacer negocios nuevos. ¿Y qué fue lo que pasó? Se hizo una emisión de, no sé, literalmente, eran 10 acciones y se emitieron 10 millones de acciones. Y cuando él firmó la constitución de la sociedad, le hicieron firmar de que él no compraba ninguna de las nuevas. Por lo tanto, ¿qué fue lo que pasó con su participación? Tenía 5 acciones de 10 millones y su porcentaje se diluyó. Eso fue lo que pasó. Es para que lo vayan entendiendo nomás. Ya. Esta diapositiva que estamos viendo... Profe, una pregunta. Sí, dígame, perdón, no había cachado. Dígame, Ignacia. Sí, no se preocupe. Lo de cuando uno emite acciones y se reparten lo que decía el CADE, lo de que los que ya tienen los que ya compran esas acciones pueden acceder a más, algo así, no entendí muy bien. Es que siempre que se hace una emisión nueva de acciones, los socios actuales tienen prioridad para por lo menos comprar el mismo porcentaje que ya son socios. Por ejemplo, si una persona es socio del 5% de las acciones, va a tener prioridad para comprar al menos el 5% de las nuevas acciones. ¿Para qué? Para que su porcentaje no se diluya nada.
Ya. ¿sí? En el total al menos se mantenga. Ahora, ¿qué es lo que termina pasando? No sé si se los dije la vez pasada, no sé si conocen el caso Chispas o el caso Cascadas. ¿Lo conocen algo, no? Bueno, son casos emblemáticos que han habido en Chile de cuando socios diluyen y diluyen a los accionistas minoritarios, son emblemáticos de grandes empresarios que han existido en Chile, que prefiero no mencionar, pero que en estricto rigor, ¿qué es lo que hacían? Decían, los mayoritarios decían, ya vamos a hacer una emisión nueva de acciones, ellos podían comprar, pero ¿qué es lo que hacía un minoritario? Decía, oye, yo junté con mucho esfuerzo una acción y ahora están aumentando por 10 la cantidad de acciones. Y él no podía pagar 10 veces eso. Aunque le den la prioridad de poder hacerlo, no lo podía hacer. Y eso indirectamente los terminaba diluyendo. ¿Ya? Para que lo tengan como dato. Lo que les estaba diciendo, esta diapositiva es clave, porque les va a servir para estudiar. Miren, primero, cuando uno compra dentro de otra empresa una cantidad muy menor de acciones, ¿por qué creen que la puede comprar? ¿Por qué? ¿Para qué alguien haría eso? ¿Sí? ¿Sí? O empresa, cualquier cosa. ¿Por qué usted compraría un porcentaje chiquitito de acciones? Lo compraría porque tengo expectativas de que va a aumentar su valor. Exactamente, muy bien. Tal cual. Primero, el espíritu siempre que se asume al comprar una acción sin tener ningún poder dentro de la empresa es especular. Eso se asume que es así. Primero. Ese tipo de acciones se les va a llamar, cuando no tenemos ningún control, se les va a llamar instrumento financiero. Recuerden que uno va a comprar acciones, son las mismas acciones las que compran, pero dependiendo del poder que uno tenga para ejercer dentro de la empresa, es el nombre que va a tener en nuestro estado financiero y la forma que se va a contabilizar. Eso es clave. Si esa cuestión no la entienden, van a tener 0 puntos, se lo estoy diciendo ahora, porque tienen un control de ejercicios pronto y tienen la prueba la próxima semana. Primero hay que entender el poder que uno tiene dentro de la empresa. ¿Qué les dije de los porcentajes? ¿Qué manda? ¿El porcentaje o el poder? Dígame. Yo sé que se acuerda. ¿Qué les dije, pues? Concéntrese. Porcentaje. ¿Sí? ¿Qué cosa? El porcentaje. No. Pero, sí, no, ¿y por qué? Pero no importa. A lo mejor entiende la idea. Si acá lo importante es que ojalá todos puedan participar. Y le agradezco. ¿Por qué? Es el No, poder. pero si estoy diciendo que no el porcentaje. ¿Ya? Ya, dígame. Claro, Este el es su poder, momento, está brillando. es el Dígame. poder, pero si yo tengo... Ay, no sé. Ya. No se preocupe, dígame. Sí, yo a usted le tengo fe. Exacto, muy bien. Son porcentajes referenciales. ¿Por qué? Porque las acciones, si todas las acciones pesaran exactamente lo mismo y tuviesen exactamente las mismas prioridades, todas las acciones, perfecto. Los porcentajes van a ser exactos. Pero eso yo ya les expliqué la semana pasada que no es tan así. Ustedes tienen que saber de que hay acciones que son acciones preferentes, acciones ordinarias, acciones que tienen pago anticipado, acciones que pueden colocar más personas en el directorio, que esas son las que tienen más poder de todas. Por lo tanto, como existen muchos tipos de acciones, este porcentaje es referencial. ¿Ya? Generalmente el que tiene más del 20% puede ejercer algo de influencia, pero no necesariamente. ¿Por qué se lo estoy diciendo? Porque en las pruebas nosotros generalmente ponemos, alguien compra el 15% de las acciones y tiene un puesto en el directorio, ¿cómo lo tiene que contabilizar? ¿Cómo? Yo sé, por favor. Inversión. ¿Sí? Dígame. Filial. Inversión en filial. Casi. No, inversión en asociada, perdón. Es que no había escuchado. Exactamente, inversión asociada, muy bien. Está levantando la mano Felipe y Mari. No, Felipe, dígame. Sí, que también el porcentaje podía variar por el hecho de que uno podía
Aunque fuesen todas las acciones con el mismo poder, fuesen todas iguales, pero si yo tengo, por ejemplo, un 15% y todo el resto tiene menos del 15%, yo soy igual el accionista mayoritario en comparación a los otros, ¿no? Yo soy igual el que tiene más acción por sí solo. Ya, es muy bueno su punto, la verdad, Felipe, pero en este caso estamos asumiendo de que los que son dueños no se conocen a los demás. Por lo tanto, los que en este caso, si tengo 15% y soy el accionista mayoritario, no necesariamente implica que yo tengo el control. ¿Ya? En este Ok. caso vamos a asumir solamente los porcentajes y la capacidad que tenemos de decidir. ¿Estamos, Felipe? Sí. Ya. ¿Alguien está levantando la mano o no? Sí, Mari, dígame. Ah, no, Sí. está Antonio primero. Perdón, es que una mano oscura no veía. Antonio y después Mari. Profe, yo tengo una duda con lo que acaba de decir. Entonces lo que importa es cómo se registra el activo en vez del porcentaje. Exactamente. Lo que importa es el poder que tiene más que el porcentaje. El Ya, poder, eso es lo más importante. La capacidad que tiene de acción dentro de la empresa. ¿Ya? Sí, Mari, usted, dígame. Sí, profe, es que en el caso que dijo, no se podría decir que, por ejemplo, tal vez compró un 15%, pero una acción clase A, por ejemplo, o algo así. Exacto, de hecho ese es uno de los ejemplos que normalmente pasa. Tenemos acciones clase A y clase B. Cada acción clase A tiene un puesto en el directorio y esa una única acción equivale a un 1% del total. Pero si esa única acción tiene suficiente poder, perfectamente podría ser catalogado como influencia significativa. Ya, súper. Sí, Gracias. no se preocupe. Ahí, ¿quién más está? Está Eduardo y después Vicente. Profe, una pregunta un poquito aparte. ¿Solo Dígame. se puede contabilizar bajo el método del valor razonable? No, pues eso es lo que vamos a ver hoy día. Entonces se puede por el costo. Bueno, entre el costo y el valor razonable. Pero nosotros vamos a aprender de que en inversiones asociadas vamos a utilizar un método distinto que se llama método de participación. Ah, ya, perfecto. Gracias. Sí, no se preocupe. Y Vicente, dígame. Profe, que ahí tengo una confusión porque se supone que el poder de una persona se lo da el porcentaje de acciones que tiene. Pero no necesariamente, porque usted puede que tenga un porcentaje muy menor de acciones, pero que esas acciones tengan cierto poder, porque van a haber acciones, por eso le decía, que son acciones que tienen más poder que otras, acciones clase A, acciones preferentes, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ya. Por eso Ok. yo les decía, si es que todas las acciones fueran iguales y tuviesen el mismo poder, sí, los porcentajes son exactos. Pero como en la vida real no pasa eso, acá Ya. nosotros les damos porcentajes referenciales nomás. ¿Estamos? Sí, vale, perfecto. Entonces, paso 1, entender el poder que tienen. Paso 2, una vez que definieron el poder que tiene, es decir, cuánto puede influir en las decisiones, nosotros ahí recién vamos a decir, ya, la empresa está comprando ¿qué cosa? O un instrumento financiero, o inversión en asociada, o inversión en filial. Va a estar comprando lo mismo, acciones, la misma acción, pero dependiendo del poder que va a ejercer con esas acciones, es el nombre que le vamos a poner en nuestros estados financieros. Les hago la siguiente pregunta al revés. Si ustedes están leyendo estados financieros, y ustedes leen ahí, activos, leen inversión en asociada, a ustedes les va a dar una información sumamente valiosa. Porque ahí ustedes, ¿qué es lo que van a poder hacer? Van a poder decir, mira, esta empresa no es necesariamente el monto que maneja de dueño sobre otra, sino que ¿qué información les va a entregar a ustedes? Les va a poder decir, mira, no solamente tiene o no tiene acciones de otra, sino que tiene poder de decisión sobre otra. Esa es la información que ustedes tienen que tener. Anoten eso es clave para que aprendan. Cuando ustedes hagan análisis financieros, ustedes... Sí. Muchas gracias. Gracias. Ya, entonces... Pero ¿cómo? Pero que me distrae. Gracias, Maite. Ya, entonces, como les decía, luego de que ustedes logran entender el poder,
Pero la razón de por qué ustedes tienen que hacer, el poder entender qué poder pueden tener, es para eso, para cuando ustedes analicen estado financiero. Ese es el objetivo. Luego de que nosotros sabemos qué instrumento financiero es, o instrumento financiero, o inversión en asociada, o una filial, nosotros ahí recién vamos a poder decir, listo, vamos a empezar a resolver el ejercicio. ¿Cómo se resuelve? Y eso es lo que quiero ahora explicarles. 1. Reconocimiento inicial. Profe, no está compartiendo el captivo. Oh. Sí. Aparece como de ingresar un PIN. Sí, tranquilo. Estamos en eso. Ya. Mientras tanto, reconocimiento inicial. 2. Reconocimiento posterior. Ya. Cuando yo les digo reconocimiento inicial, es clave que ustedes sepan este cuadrito que está acá. Esto que les estoy explicando ahora es que aprendan a estudiar esta materia. Si es que ustedes definieron que es un instrumento financiero, ¿cómo lo van a clasificar al momento de comprar las acciones? ¿Cómo? Valor razonable. Al inicio y posterior. Luego, si es que es una inversión en asociada, ¿cómo lo van a clasificar contablemente al inicio? Por el método del costo. Y posterior, por el método de participación. Eso es lo que vamos a aprender ahora. El método de participación no lo hemos visto nunca. Por eso ahora es clave esta clase. Y el jueves vamos a hacer ejercicios. Por lo tanto, el reconocimiento inicial puede ser valor razonable, método del costo, método de participación o incluso método de adquisición. El método de adquisición es cuando nosotros hacemos combinación de negocios. Yo les dije, no vamos a hacer ejercicio en este curso por un tema de tiempo, porque reestructuramos las materias. Ustedes podrían eventualmente encontrar dentro de guías de ejercicios pasadas, van a encontrar algo que se llama consolidación o combinación de negocios. Esto. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene sobre el 50% y tiene control, no necesita preguntarle nada a nadie de qué hacer. Por lo tanto, ¿cómo se registra contablemente esto? Consolidación. ¿Y qué significa? Que nosotros vamos a tomar, si somos dueños del 70% de la otra empresa, vamos a tomar 70% de sus cuentas por cobrar y las sumamos a nuestras cuentas por cobrar. Si tenemos el 70% de la otra empresa, vamos a tomar el 70% de sus deudas y sumarlas a nuestro estado financiero. Eso es el método de adquisición o consolidación de estados financieros. Eso no lo vamos a hacer. En otras palabras, ¿dónde ustedes podrían encontrar esto como ejemplos? Cencosud. ¿Por qué? Porque la matriz de Cencosud es dueña de Cencosud Inmobiliaria, Cencosud Shopping, etcétera, etcétera. Cencosud Retail, Cencosud Financiero. ¿Y qué es lo que son esas? Filiales. Y si ustedes encuentran en Cencosud, la casa matriz va a tener un consolidado de todas sus filiales. ¿Quedó claro? Ese modelo, este método, no lo vamos a ver acá. No porque sea malo ni nada, sino que por tema de tiempo no alcanzamos. Lo que nosotros vamos a alcanzar a ver es esto. ¿Ya? Es el método de participación, que es el que ahora vamos a aprender. Entonces, inicio y posterior... Dígame. Ah, sí, perdón. April, dígame. Profe, ¿cuál sería la diferencia en el reconocimiento inicial entre el valor razonable y el método del costo? Si la diferencia se vería cuando se hacen los ajustes o cuando se hace más asiento.
pero no veo una diferencia en principio. El método del costo es lo que yo estoy pagando. El método de valor razonable, yo tengo que registrar lo que estoy pagando e inmediatamente ajustar al valor de mercado. Ah, ok. Ya, muchas ¿Sí? gracias. Esa es la diferencia así práctica, concreta. Reconocimiento posterior es cuando termina el periodo contable y nosotros les decimos, ya, lo compramos al mes 6 y al final de año vale tanto la acción. ¿Qué tenemos que hacer ¿Qué tenemos que hacer posteriormente? Lo que nos diga acá. Método de participación, valor razonable, etcétera, etcétera. Así es como ustedes tienen que estudiar esta materia. ¿Quedó claro? ¿Están entendiendo? ¿No le dije nada? ¿No le dije nada? ¿Profe? Ya, sí, dígame. Es que estos asientos estamos contando de parte del emisor o del tenedor. Ah, ya, en este caso estamos viendo solamente el emisor. Ya, súper. Sí, no se preocupe. Ya, sigamos. Ya. A ver. Ya. Luego, nosotros habíamos visto, para que ya vayamos de a poquito soltando este tema, nosotros vimos de que el valor razonable es para todos los que tenemos instrumentos financieros. Pero el valor razonable tiene una segunda derivada. ¿Contra qué lo registro? ¿Contra qué? ¿Contra una cuenta de resultados o contra una cuenta de reservas? Las cuentas de reservas que vimos nosotros en este curso, ¿cuáles son? Ori. Ori, exactamente. Entonces, contra reservas o resultados. Ya. Si es contra reservas, nosotros vimos que es Ori y resultados era ajuste valor razonable. Listo. ¿Estamos claritos? ¿Ya? ¿Qué es lo que a nosotros nos dice acá? Cuando es del 0 al 20%, el espíritu siempre es que se valorice, registre contablemente como el valor razonable. ¿Estamos claros? Siempre. Pero lo que no necesariamente siempre es esto. Si esa variación, ¿contra qué va? ¿Contra Ori o contra resultados? Las dos están bien. ¿Qué va a mandar? Dos cosas. Uno, a ustedes les pueden decir específicamente cómo lo hace la empresa. Enunciado dice. O dos, manda si es que el espíritu es de largo o corto plazo. Que sea de largo plazo es muy, muy poco común, pero puede pasar. Si en un enunciado ustedes les dicen, compraron una acción y, como muy bien decía, ¿qué es lo que va a pasar? Siempre que uno compra una acción en la cual no tiene ningún control de tomar decisiones, es porque uno la quiere comprar porque cree que va a subir el precio. Pero si uno la tiene simplemente por ahorrar a largo plazo, también puede ser. Entonces, porque el enunciado nos dice, o si es largo, corto plazo. ¿Estamos claros? ¿Están claros? Estamos terminando de pasar la materia y necesitamos esto dejarlo listo hoy día. Profe, Sí, dígame. corto plazo sería que se registra como Ori o como No, el corto plazo siempre va a resultados. El largo plazo, sí. Pero se van a dar cuenta, sí. Ya, sigamos, que me estoy empezando a asustar con el tiempo. Ya, ahí está. Instrumento contra reserva o contra resultados. Medición inicial, que esto en el fondo no lo voy a volver a repetir, pero es para que vean en dónde está. La medición inicial siempre incorpora, este es un punto para que lo anoten, siempre incorpora todo lo necesario hasta que esté funcionando. ¿Y qué cosas son necesarias en este caso? Las comisiones, los abonos que hay que hacer, etcétera, etcétera. Hay que pagarle no solamente a la persona que hizo el trader, sino que hay que pagar la comisión en la mesa de dinero. Todo lo que sea necesario es parte del instrumento.
en realidad es el mismo espíritu que cualquier activo. ¿Ustedes se acuerdan que cualquier activo, en todos sus activos, teníamos que dejar registrado todo lo necesario para que esté en funcionamiento? El mismo espíritu ahora. Ya, contrarresultado, ya la misma cuestión. Profe, Dígame. estoy un poco perdida. ¿Estamos viendo solamente si es que es del 0 al 20%? Sí, que se llama instrumento financiero. Acá está el título. Hasta ahora no hemos pasado. Y justamente quiero pasar. Sí, perdón, lo interrumpí. No, yo también. O sea que ahí siempre es solo valor razonable. Exactamente. Solo valor razonable y podría ser, como le estaba mencionando, solamente como le estaba diciendo, puede ser contra ORI o contra reservas. Listo. Ya. Está levantando la mano Eduardo. Eso, muchas gracias. Entonces, profe, no se da ningún caso que sea método del costo, ¿o sí? En este caso no, exactamente. Pero ¿y en la vida real se dan los casos? Es que en la vida real pasan muchas cosas que a veces no son tan correctas. Si se está contabilizando bajo IFRS, no debería nunca. Ya, perfecto. ¿Ya? Gracias. Profe, Perfecto. y a propósito de lo que dijo Eduardo, ¿y en inversiones asociadas no se usa tampoco costo nunca o si igual sí? ¿Qué cosa? Perdón, que me distraje. Perdón, ¿en inversiones asociadas se usa costo o no? No, porque ahí ya empezamos a utilizar otro sistema que se llama método de porcentaje. Ah, ya, que me confundí, como puso costo ahí también, el método costo. Sí, no, pero el método de costo es al inicio, pero porque siempre uno cuando lo compra coloca el monto que paga, pero la diferencia ahora vamos a aprender cómo es con participación. Ahora lo vamos a hacer justamente ahora. Ya, tenemos instrumentos financieros, acá está. 2. Inversión en asociadas. Todo lo que estábamos hablando recién es para instrumentos financieros, de 0 a 20. Ahora vamos a la segunda patita. Inversión en asociadas. ¿Qué características hay? Existe algo de control. O sea, no de control, sino que algo de influencia, perdón. No hay control, pero hay algo de influencia. Profe, Dígame. perdón que lo interrumpa. Es No, que no vamos a ver más en detalle instrumento financiero. a nivel de materia no, todavía nos quedan hacer ejercicios. Claro, pero como las diapositivas tenían como los ejemplos, ¿o lo vamos a ver todo con ejercicio? Todo en ejercicios, en el fondo las diapositivas son ejemplos muy básicos, que los pueden revisar. Ya. Sí, exacto, exacto. Ya, luego, inversión en asociadas. Por si quieren anotar... ¿Qué había dicho sobre el control? No, ya, justamente eso quería decir ahora, de que no hay control, pero sí hay algo de influencia. ¿A qué se refiere algo de influencia? ¿A qué? Normalmente, obviamente que uno puede decir, es que yo no tengo ningún director ahí, pero igual me hacen caso. No, acá en este momento nosotros asumimos que hay algo de influencia cuando tiene acceso a tener un director. Ese es como el consenso que existe, ¿ya? De que siempre que tiene un director, se asume que tiene influencia significativa. Generalmente tienen acceso a un director cuando hay más del 20%. Bueno, ya les expliqué eso. Entonces, ya, aquí se asume, lo primero, para que vayan tomando nota, de que las acciones se adquieren para largo plazo e inicialmente se valorizan al costo, como les decía, para luego por el método de participación en donde el valor de la inversión corresponde a un porcentaje de los activos netos menos pasivos netos. ¿Qué significa? Y acá viene la parte entretenida. Método de participación. Nosotros tenemos que comparar dos cosas. Valor contable versus valor pagado. ¿Por qué? El valor contable... Profe, está compartiendo el PPT, creo. Perdón. ¿Ahí sí?
Ahí sí. El valor contable que está en un circulito azul, que ustedes están viendo en Zoom, el valor contable muy sencillo es el patrimonio de la empresa, patrimonio, y no se sientan ofendidos, pero generalmente les decimos el valor de activo menos pasivo. Patrimonio. Y de esto uno tiene que decir el porcentaje de compra. ¿Ya? Si es que el valor del patrimonio vale 1 millón y nosotros estamos comprando 30%, el valor contable de adquisición es 300.000. ¿Me entienden eso? ¿Me van todos siguiendo? ¿Sí? Dígame, güey. Profe, ¿Sí? Sí, no, termine y después sigue. Era cuando uno pagaba como ese valor extra. Ahora voy, pues. Ahora voy. Pero para llegar a eso tenemos que ir un poco más lento. Sí, Ignacia, usted estaba preguntando algo. sí, es que el método de participación se hace como el posterior al inicio, ¿no? Exacto. Sí, ya. tal cual, ya. Entonces, porcentaje de compra, vamos a valorizar lo que estamos comprando. En cambio, el valor pagado lo tenemos que comparar con eso. Si nosotros estamos pagando más o menos que el valor contable de esa cantidad, nos va a generar un intangible. ¿Para qué vamos a recordar eso? ¿Para qué nos vamos a acordar de eso? Vicente, dígame. Profe, que en el valor contable no caché por qué uso patrimonio, activo, pasivo y porcentaje de compra. Porque en estricto rigor, Vicente, nosotros tenemos que saber el valor contable del patrimonio, pero todos nuestros enunciados nos dicen, la empresa tiene tantos activos y tantos pasivos. Por eso hoy lo dejé como anotadito, ¿no? Sí, es para que sepan que es activo menos pasivo. Eso, ¿no? ¿Y por qué abajito puse el porcentaje de compra? Porque uno no compra el 100% de eso, uno compra un porcentaje de ese valor. ¿Ya? Ya, profe, vale. Sigamos. Ahí está. Ya. Vamos a ver 3 ejemplos muy cortitos, muy intuitivos y evidentes, pero necesitamos verlos para poder quedar claros. Primero, una empresa adquiere el 30% de otra. Acá no hay mucho más enunciado, generalmente en las pruebas de controles hay más enunciado. Si es que no nos dicen el nivel de control ni nada, al tener 30% asumimos que es ¿qué? Si no tenemos más información. Inversión en asociadas. Exactamente, muy bien. Entonces, nosotros decimos, mira, sabes que no tenemos más información, no podemos saber el nivel de control, pero como nuestros porcentajes son referenciales, sabemos que inversión en asociada, listo. Ese es el paso 1 en cualquier ejercicio, saber qué tipo de nivel de control. 2, sabemos el nombre del activo, inversión en asociada. 3, ¿cómo lo contabilizamos? Método de participación. Tiene activos por 2.15, pasivos por 82 y la adquisición se hace, comillas, a la par. ¿Qué significa? Que la persona que lo está comprando paga exactamente el valor contable. Eso nos está diciendo este ejemplo puntual. 133 millones es el monto del patrimonio. ¿Qué porcentaje estamos comprando de la empresa? Concéntrese. Ya está bien, pero... 30%. Exacto. Ya, bien, muy bien. 30% de la empresa. 30% de los 133 millones significa que estamos adquiriendo un activo que vale 39.900.000. ¿Cuánto estamos pagando nosotros? Exactamente el mismo valor. ¿Por qué? Porque el enunciado nos dice, la adquisición se hace a la par. ¿Hasta ahí alguien tiene una duda? ¿No? ¿Estamos? ¿Todos? ¿Sí? ¿Los que están en Zoom, todos claritos? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Una pregunta. Sí, dígame, Ignacia, y después Felipe. No entiendo a qué se refiere como que lo valora al costo inicial.
Es que cuando lo ejerce, que esté al costo, Ignacia, significa que yo no me fijo en cuánto es el valor razonable nomás. A eso se refiere con el... ¿Ya? Yo no tengo que entrar a analizar el test que hacíamos antes, de comparar con el valor razonable. Ya. Y créanme que cuando es por el otro sentido, va a ser bastante más tedioso, porque van a tener que comparar el valor en uso, el valor de mercado, muchas otras cosas. Ya, no, ya. Ya, súper. Sí, no se preocupe, Ignacia. Felipe, dígame. No era lo mismo que si se refería a eso de que era usar el método del costo, ¿cuál era la diferencia acá? Ya, sí. Cuando nos dice el método del costo es porque yo simplemente me fijo en la cantidad que estoy pagando. ¿Ya? Sigamos avanzando. Este es un ejemplo. Vamos a la parte 2. Ya sabemos exactamente el mismo ejercicio. Sabemos que la cantidad que estamos comprando son 39.900.000. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo que la empresa paga 45 millones? Pero estamos adquiriendo algo que contablemente vale 39.900. ¿Qué es esa diferencia? Y por favor les pido, ahora sí necesito que se concentren al máximo. ¿Estamos? La diferencia es adquirir otro activo que es un intangible. Ese otro activo se llama goodwill o algunos de los libros lo traducen muy literal plusvalía, pero no es una plusvalía inmobiliaria ni nada, ¿ya? En algunas guías aparece como plusvalía, pero el nombre técnico que le da la norma es goodwill, ¿ya? Conceptualmente alguien me dirá, pero ¿cómo alguien no está adquiriendo otro activo? Es verdad, no es que se esté adquiriendo otro activo, pero para la empresa vale ese extra contable. Por lo tanto, si para la empresa está comprando en 45 millones algo que contablemente vale 39, significa que para la empresa vale más. Por lo tanto, para la empresa se genera un activo. ¿Qué cosas son en la práctica? ¿Qué creen ustedes? Y de nuevo, ojalá con temas muy prácticos. Cuando uno cadena compra una empresa chiquitita, ¿por qué creen que la está comprando? La está comprando, dígame. Exactamente. Probablemente, como muy bien dice su compañero, probablemente la va a estar comprando mucho más que su valor contable. Y todo ese diferencial, ¿qué es lo que va a hacer? Probablemente sea por estrategia, porque un punto, no sé, de distribución, porque va a tener una visibilidad distinta, porque puede colocar letreros de marketing, etc. Pueden haber muchas otras razones a nivel práctico, eso pasa, que está dispuesto a pagar un poquito más. Y ese un poquito más, nosotros vamos a llamar que es un activo, y ese activo, ¿qué es lo que va a ser? Un intangible, y se llama goodwill. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Todos? Ya, vamos que se puede, si ya no queda tanto. En la siguiente, vamos a ver exactamente... Está Eduardo, dígame. ¿Cómo podríamos saber cuánto es ese goodwill? Porque nosotros les vamos a decir, nosotros les vamos a dar todos los demás datos. De hecho, es muy parecido como aparece acá. Nosotros les vamos a decir, una empresa compra una parte de otra que tiene tantos activos, tantos pasivos. Y ahí usted va a tener el valor en libros o el valor contable. Y también le vamos a decir cuánto está pagando. Y ahí el diferencial es goodwill. De hecho, Eduardo, ¿para qué vamos a entrar de nuevo en el tema? Pero en un momento ustedes buscaron y se dieron cuenta que en muchas empresas tiene ese intangible llamado goodwill. ¿Se acuerda cuándo, no? ¿Se acuerda? No me acuerdo. Hace un par de meses yo les pedí que buscaran sobre intangibles y tenían que anotar todas las empresas que tenían intangibles por valor razonable, ¿ya? Y la gran mayoría de la gente que mandó la propuesta se refería a esto, a este goodwill que nosotros estamos viendo acá, ¿ya? De hecho, la gran mayoría de las empresas que tienen suficientes recursos y son grandes, siempre que compran en asociadas, siempre se genera un goodwill o un badwill, dependiendo del caso. ¿Ya? ¿Estamos, Eduardo? Gracias. Hasta acá lo que llevamos. ¿Alguna duda? ¿Sí? Sí, profe.
Dígame. Por ejemplo, ya si al final estoy pagando más de lo que adquiero, o sea, del porcentaje, entonces no saldría perdiendo después cuando, por ejemplo, la empresa aumente como sus utilidades. ¿En qué sentido? En el sentido de que en ese aumento solamente se aplica el porcentaje de lo que estoy participando y no por... Es que eso ya es un tema más comercial. Efectivamente, Bruno, uno podría decir, pero mira, si la empresa compró más, a lo mejor en retornar o recuperar la inversión se va a demorar mucho más. Sí, podría ser, pero es parte de en el fondo. Ya, ¿Ya? vale. Sí, no se preocupe. Ya, sigamos. Acá nosotros estábamos viendo justamente el ejemplo contrario, que es cuando uno paga menos de lo que vale contablemente, significa que generó un badwill, ¿ya? Que es lo mismo, una cuenta de intangible negativo, que disminuye, que significa que compramos algo mucho más bajo de su valor contable. ¿Cuándo podría pasar eso? Sí, Mari, dígame. Sí, profe, perdón por interrumpir. Es que yo quería preguntar, el badwill, ¿cómo sería un activo intangible si en teoría es como negativo? ¿Es como una contracuenta? Exactamente, es como una contracuenta. Ya, súper. Y de nuevo les digo, esta es una información sumamente valiosa porque cuando ustedes estén analizando los estados financieros de una empresa, cada vez que vean goodwill o badwill, al tiro se van a dar cuenta. ¿Esto qué significa? Que compró en inversiones asociadas, o incluso cuando hay control, no lo vamos a ver acá, pero cuando hay control, o compró una filial y pagó más o menos de lo que valía contablemente. ¿Ya? Se van a dar cuenta siempre de eso. Camila, dígame. Profe, ya que entiendo como el badwill y el goodwill, pero como que me cuesta un poquito la lógica de por qué si yo estoy pagando menos, pero algo que vale más me genera como una pérdida o como algo en contra. Bueno, si estoy pagando menos es porque significa que ese activo para mí vale menos. Y ese diferencial es badwill. Significa que a mí no me genera tanto valor como el que contablemente dice. Esa es como la lógica. Ya. Sí, no se preocupe. Sigamos. Ya, otra de las cosas que nosotros tenemos que entender muy bien es que la gran mayoría de las veces que uno adquiere una inversión en asociadas, inversión en asociadas, generalmente uno tiene que tener muy en cuenta todas estas cuentas en general. ¿Por qué se los digo? Porque siempre que uno tiene inversión en asociadas, está pensando en estas otras cuentas, en decir, mira, uno va a comprar un porcentaje de otra empresa, no va a tener el control, pero gran parte de estos a mí puede que me generen algún tipo de beneficio extra. Bueno, eso era en realidad como pasaba en no. Ya. Luego, esto ya es un poquito más interesante. Miren lo que les voy a decir. Una empresa, cuando tiene dos posibilidades en este caso, aumenta su valor contable cuando genera utilidades y disminuye su valor contable cuando reparte dividendos. Cuando reparte dividendos. ¿Por qué tenemos que saber esto? Porque cada vez que la empresa diga que se reconocen utilidades, nosotros, ¿qué es lo que va a pasar con nuestro activo que se llama inversión en asociadas? ¿Qué va a pasar? ¿Aumenta? Exactamente. No sé quién lo dijo, Mari, parece. Exactamente. Por lo tanto, dígame, que cada vez que yo reconozca utilidades en la asociada, ¿qué va a pasar con ese activo en mi estado financiero? Compré una empresa, compré el 30%, yo la registré en 39 o 45 millones dependiendo de lo que pagué. ¿Ya?
la compré, vale 39 millones. Y este año generó utilidades. Y esas utilidades hicieron que la empresa creciera contablemente. Ese activo, si yo soy dueño del 30% de un activo más grande, ¿qué debería hacer yo? ¿Sí? Exactamente. Contabilizar un aumento. Mi activo vale más. Este es el azul. Mi activo vale más. ¿Sí? Dígame. Me he confundido porque al principio dijo que las inversiones en asociadas se usaba el método del costo. Sí. Pero ¿por qué aumenta el activo si es que se usa el método del costo? No, porque el método del costo al adquirirla. Ahora no estamos, este es el reconocimiento posterior. Mire. Esta es la medición posterior. ¿Ya? En la medición posterior nosotros tenemos que ir ajustándolo. Y la única forma, y esto es extraordinario, la única forma en que varíe ese activo, inversiones asociadas, no es con el valor de la acción, como sí pasaba con activos financieros del 0 al 20%. Ahora la única forma que varíe ese activo es con una de estas dos cosas. Que aumentó porque la utilidad fue mayor o que disminuyó porque la empresa repartió dividendos. Nada más que eso. ¿Entendió ese punto? Antes, ¿se acuerdan cuando estábamos en activo financiero del 0 al 20? ¿Cómo yo hacía variar mi activo? Ese activo. Si yo compré una acción que vale 10 en el mercado, lo compré en 10. Pasó un año y ahora vale 12 en el mercado. ¿Qué tengo que hacer yo con mi activo? Ajustarlo a valor de mercado, ¿no es cierto? ¿Se acuerda de eso? Eso que le acabo de decir es valor razonable. ¿Estamos claros? Del 0 al 20% se ajusta de esa manera, con valor razonable. Del 20 al 50% no se ajusta de esa manera, se ajusta solo con esta. Y hacer esto, todo esto, es el método de participación. Profe, otra pregunta. Sí, dígame. ¿Tienes un micrófono? Cuando genera utilidad negativa, ¿por qué no disminuye? No, también, pues también. Me refiero a que la única forma que aumente es cuando genera utilidad y que disminuye puede ser que tenga pérdidas o que yo, en el fondo, yo achique la empresa de alguna manera. Sí, tiene mucha razón en eso. Gracias. En estricto rigor, acá lo importante es que por el método de participación es mucho menos volátil. No depende del valor de mercado de la acción, depende de hechos concretos, de que la empresa vale contablemente más, la empresa que compré, el porcentaje que compré, ¿vale más o vale menos? ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Cómo? Entonces, volviendo acá a nuestra diapositiva, para que todos vean, si la empresa reconoce utilidades por 15 millones, no la filial, la asociada, para mí, ¿eso es bueno o malo? ¿Sí? Dígalo pues. Bueno, es muy bueno, es verdad. ¿Y por qué es muy bueno? Porque una empresa que yo compré un porcentaje, no la totalidad, porque si no tendría control y sería filial, si yo compré una parte en una asociada, la compré en X cantidad y ahora ese mismo activo vale más, para mí es bueno. ¿Cómo hago ese asiento para reconocer? Para aumentar ese activo, este asiento. El porcentaje que yo soy dueño de las utilidades nuevas, 4,5 millones. Por lo tanto, mi activo, que se llama inversión en asociada, vale 4,5 millones más. Perfecto. Vicente, dígame. Profe, en el método de participación, ¿podría volver a repetir a qué se refiere con el valor pagado? ¿Qué cosa? ¿Si puedo repetir de nuevo qué cosa? Que en el método de participación se puede volver a repetir a qué se refiere con el valor pagado. Ah, que son valores que efectivamente se han movido. No es por el valor bursátil de la acción, sino que porque la empresa vale más o vale menos, ahí yo hago el ajuste. ¿Y ese valor viene del porcentaje de compra? ¿Y ese valor viene qué? Viene del porcentaje de compra, por eso hice esa línea, ¿no? Ah, sí, pues viene por el porcentaje de compra. Si yo compré el 30%, la variación que tuvo esa empresa, el 30% de esa variación es para mí. O ese porcentaje de lo que achiqué la empresa también me pega a mí. ¿Ya? Gracias. Ya. Entonces, sí. Un poco la explicación de recién, porque según yo el valor pagado es el valor que pago nomás por lo que compro. Sí, en este caso,
Sí, en este cuando dice acá, a lo mejor no le entendí la pregunta. Sí, versus el valor pagado es lo que pagué nomás. Yo me refería en esto, que la empresa a la cual yo compré, que es una asociada, ¿ya? A mí no me va a afectar que su valor de acción suba o baje. A mí me va a afectar si esa empresa creció contablemente o se achicó contablemente. Por eso es mucho menos sensible a variaciones. De hecho, la última diapositiva explica un poco eso. ¿Cuál es la lógica? Ya, sigamos. Entonces, en este caso puntual, si la empresa asociada aumentó en 15 millones, Mari, dígame. Perdón, profe, es que el asiento, dos cosas en verdad. El asiento que vimos recién es por parte del tenedor. Es todo lo que estamos viendo ahora es del tenedor, porque es el que es dueño de algo de otra cosa. ¿Ya? Súper. Y lo otro, profe, es que cuando dice valorización inicial y valorización posterior, cacho que hay como 3 momentos, como cuando se compra la acción recién, cuando genera utilidades y cuando se reparten los dividendos. Entonces, ¿cuál sería? Es que genera utilidad o repartir dividendos son como paralelas en el fondo. El inicial es cuando la compré, el posterior es saber si es que la empresa durante ese periodo aumentó su valor o disminuyó el valor. Todo eso es posterior. Ya, ¿Ya? súper. Gracias. Ya, sigamos. Luego, y acá ojalá no se enreden porque es un poquito más difícil, nosotros vamos a ver, si la empresa, por ejemplo, genera pérdidas, pasa exactamente lo mismo. Pérdida por asociada contra inversión asociada, nuestro activo vale menos. Lo estoy castigando porque el activo que compré contablemente vale menos, no en el mercado, sino que contablemente vale menos. Y acá, dividendos. Miren, los dividendos, ¿qué significan? Significa que la empresa está, comillas, descapitalizando la empresa, ¿no es cierto? Una cantidad de dinero que ganó, lo tenía acumulado y ahora se lo estamos quitando, lo estamos achicando un poquito a la empresa. Por lo tanto, desde ese punto de vista, nuestra inversión en asociada va a ver porque disminuye. Descapitalizamos la empresa. Pero esos dividendos, ¿a quién le llegan? A nosotros mismos, porque nosotros somos socios. Por lo tanto, la empresa paga dividendos de 10 millones. ¿Cuánto se achicó nuestro activo que teníamos? 30% de eso, ¿no es cierto? Por eso se achica en 3 millones. Pero a su vez, como somos accionistas de esa empresa, nos va a llegar el dividendo. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer el asiento respectivo. Efectivo, que lo recibimos, por eso está el debe, contra inversión en asociada. Dígame. Es que ya, a nosotros no nos afectan las utilidades retenidas de esa empresa. A nosotros lo que nos afecta es el valor contable total de esa empresa. De las inversiones. Exactamente. Por lo tanto, si esa empresa, al repartir dividendos, se come su utilidad retenida, es tema de él. Yo lo único que sé es que él contablemente vale 10 millones menos. ¿Ya? Y ya como para ir cerrando, ya. Por lo tanto, y esto yo creo que es lo más importante de lo de hoy, luego que ya vimos toda esta parte de la materia, recuerden, estamos terminando la materia conceptualmente, nos queda hacer ejercicios que el jueves matamos, pero conceptualmente estaríamos terminando. Les recomiendo mucho leer el capítulo, ver las PPT de nuevo, ver los videos, como siempre. Primero, las inversiones del 0 al 20 son más sensibles a las variaciones del mercado, ya que su valor está dado por el precio de la acción. Recuerden, como es valor razonable, ¿qué es lo que hace el valor razonable? Compara el valor en libros hoy con el valor de mercado. ¿Estamos claros? ¿Eso se entiende? ¿Sí? ¿Acá? ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? ¿Sí? En cambio, las inversiones en asociadas, que es otro tipo de activo, recuerden que inversiones en asociadas es cuando uno tiene algo de influencia sobre la otra, no tienes ese nivel de sensibilidad. ¿Por qué? Porque yo ya no utilizo el valor razonable, utilizo esto.
el método de participación. ¿Y qué es lo que hace el método de participación? A mí ya no me interesa cuánto vale bursátilmente el valor de la acción, a mí me interesa el valor contable de la otra acción, de la otra empresa. Eso es lo que a mí me interesa. ¿Y qué es? Por el contrario, sus variaciones van a venir de la variación del patrimonio de la otra empresa. Si la otra empresa crece o disminuye contablemente, es decir, patrimonio, me afecta a mí, no antes. La primera varía según las expectativas del mercado, reflejada en el precio de la acción, y la segunda por hechos reales, como son resultados que puede tener la empresa en un periodo contable. ¿Quedó claro? ¿Estamos claros? Ya, lo dejamos hasta acá. Tienen harto que estudiar, tienen control. Recuerden que el control va a tener 3 ejercicios. Ustedes tienen que responder 2. Un ejercicio de leasing, uno de bonos, uno de acciones. Se lo mandamos por el aviso, se les va a tomar en cuenta los 2 mejores. ¿Ya? El control de ejercicios que dura hasta el otro martes, lo alargamos un poquito porque me parece que Laura y Mari nos pidieron, dígame. Si yo respondo un ejercicio entero y después mitad y mitad de los otros 2. No, ya no. ¿Ya no? Se va a tomar los 2 nomás. A ver. Sí, por eso tratamos de mantener. Hasta el lunes, tiene razón. Porque la idea era que sea antes de la siguiente clase. Bien. Camila, dígame. ¿Profe? ¿Sí? ¿Puedes subir esta clase prontito para verla para el control y todo eso? No, voy a subirla, sí, perdón. Parece que las del jueves pasado tampoco están. Entonces, sí, eso, gracias, Camila. No he revisado. Pero Bastián, era esta la... Chao. Profe, era una consulta también sobre el mismo tema de la clase, y lo otro que me había quedado una pura duda de lo último que dijo, que en sí la misma naturaleza, tanto cuando hay pérdida como por utilidad, es lo mismo porque la inversión es asociada baja, pero ¿por qué en dividendo aumentaba el efectivo? Eso fue lo único como que no me quedó. Porque el dividendo, Bastián, ¿qué es lo que uno hace cuando paga un dividendo? Estoy descapitalizando la empresa igual. Ah, ya. Entonces, de hecho, en estricto rigor, el asiento cuando uno paga dividendos, ¿qué es lo que es? Es utilidades retenidas contra efectivo. La empresa se está achicando tanto en activo como en patrimonio. Patrimonio, sí. ¿Ya? Eso. Felipe, dígame. Entonces, ¿esto lo vamos a ver solamente desde el punto de vista de la empresa que compra las acciones? Sí. ¿No de la que la emite? Exactamente, Felipe. Yeah. Tal cual. Eso. Ya pues, que estén muy bien, mucho éxito. Nos vemos, chao, que estén bien. Chao, Nos profe. vemos. Profe. Chao, Profe, chao. que esté bien, cuídese. Estoy bien. Chao, que estén muy bien. Nos vemos. No, dígame. Una clase que es la del martes 25 que hace el primer ejercicio de bono.